Esto es luna llena. El problema de la luna llena es que no se puede ver los detalles de los cráteres. Entonces solamente recibes el reflejo directo de los rayos de sol que están en estos momentos impactando la luna. Entonces no hay posibilidad de poder ver detalles de los cráteres. No vas a ver sombras y ese tipo de cosas que es bueno ver en la observación lunar. Acá simplemente vemos una imagen de todos los rayos de luz del sol reflejando al mismo tiempo la cara visible de la luna. Entonces solamente se puede decir que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre los tonos grises y los y los blancos o los más brillantes. La diferencia está en que los grises, ¿no es cierto?, son grandes océanos y mares de magma seco, ya que de hace muchos millones de años atrás se solidificó, y la parte que está brillante son las partes altas de la luna, que son como montañas, podríamos decir, cráteres también, ya, y por lo tanto, digamos, es un terreno irregular. En cambio, el que está más gris, más oscuro, es un terreno completamente liso, totalmente liso, como si fuese una piscina congelada, como una taza de leche. Pero no es líquido, está todo sólido. Es magma que está solidificado. De los primeros tiempos de la luna. Hace miles de millones de años. Hace un pájaro recién. Ese que se ve ahí, ese cráter que se ve ahí, ¿ya?, es el cráter Tycho, o Tycho, ¿ya? Tycho se escribe, Tycho, Tycho. ¿Ya? Ese astrónomo era muy simpático, estamos hablando de los siglo XVI, siglo XVII, y se destacaba por ser una persona muy polémica. De hecho, ese astrónomo pasaba en peleas y le quebraron una nariz y tuvieron que reponer, se la quitaron. De hecho, tuvo que usar una nariz artificial. Entonces, en las cenas de gala y cosas así se le caía la nariz a veces y causaba cierta risa. Cráter Tycho. Grandes aportes hizo Tycho o Tycho, digamos, Tycho, como quieran, a la astronomía. Estamos hablando de la época de un poco después de Galileo Galilei y un poco antes, quizás, de Johannes Kepler. Así que cráter Tycho o Tycho o Tycho. El cráter Tycho tiene unas estrías, no sé si las pueden ver, ¿no es cierto? Las estrías del impacto. Ahí pueden ver las estrías, ¿ya?, del impacto. Son bastante grandes, son muy extensas, ¿ya? Para que se hagan una idea, la luna, ¿ya?, tiene 6 veces menos gravedad que la Tierra, porque es más pequeña, tiene menos masa. La parte de arriba de la pantalla podríamos decir que estaría Putre o Arica, ¿ya?, y la parte inferior o debajo de la pantalla, ahí podríamos decir que está Puerto Williams o la isla Navarino. Es decir, la luna, por lo menos si uno ve la circunferencia de la luna, mide un poco menos que de Arica, no, más o menos como de Arica a Punta Arenas, ¿ya?, el tamaño de Chile. La luna tiene el tamaño de Chile, ¿ya?, si uno lo ve como una circunferencia, ¿ya? ¿Y por qué hago la aclaración como una circunferencia? Porque lo que vemos en la pantalla es una circunferencia, pero en realidad es una esfera. Y como es una esfera, lo que en la realidad deberíamos calcular es el perímetro, ¿ya?, de la circunferencia. Y ese perímetro te da más o menos alrededor de unos 10.000 kilómetros. Por lo tanto, mide de arriba hacia abajo, si uno lo recorriera a pie,
estamos hablando de más de 5.200 kilómetros. Es decir, mucho más de Arica que Punta Arenas. Estamos hablando como de Arica hasta la península antártica, ¿ya? Eso es más o menos lo que mide realmente la Luna si uno toma en cuenta su esfericidad, ¿ya? Así que eso, eso. Y lo mismo que el diámetro, digamos, claro, el diámetro. El diámetro también, si uno lo ve como un disco, estamos hablando de 3.800 kilómetros, pero si uno lo ve como una esfera, serían más o menos como 5.200 kilómetros el ecuador. Se dan cuenta cómo cambian los conceptos entre círculo y esfera, ¿ya? Cuando hablamos de una esfera, hablamos de la parte del medio, ya no es el diámetro, sino que es el ecuador, ¿ya? Entonces es interesante eso en lo que es astronomía, el tema geométrico, ¿ya? Uno siempre te dice, no, el diámetro del Sol es tanto, el diámetro de la Tierra es tanto, pero en realidad ese diámetro es una medición medianamente ficticia, porque en realidad son todas esferas, no son círculos. Y como son esferas, uno tiene que medir el perímetro, ¿ya? El perímetro, digamos, del disco, para poder tener una idea acerca de cuánto puede medir el ecuador de una esfera. Hay que señalar que los cuerpos esféricos como la Luna, la Tierra, no son totalmente esféricos. Tienen algunas, son menores, pero tienen algunas irregularidades, a veces son más chatos en los polos, a veces un poco más elongados en el ecuador, pero la verdad que es bastante escasa la diferencia, muy escasa. A la Tierra le dicen que tiene forma de geoide o de una manzana, pero la verdad que es mentira. Realmente es una esfera, que tiene obviamente diferencias, digamos, entre los polos y el ecuador, pero es una esfera. Son esferas igual que esas bolitas de Navidad, o una pelota de fútbol, o de básquetbol, o voleibol, lo que sea. Lo que está allá, eso de allá, esos mares pequeños, que, insisto, no son mares líquidos, sino que se les llama mares porque anteriormente pensaban que eran mares. Tenemos ahí el mar de las crisis, que está al costado, el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, ¿ya? Que es en en ese sector fue donde aterrizó la misión Apolo, ¿ya? Donde estamos apuntando ahora. Apolo 11 aterrizó justamente en ese sector, en el mar de la tranquilidad, ¿ya? Así pues, la luna. Bueno, quizás, no sé si yo lo alcance a ver, pero puede que, si Dios quiere, lo alcancen a ver mis hijos o mis nietos. Eh, pero en algún momento la humanidad, si tenemos futuro y si pasamos la ola, va a poder conquistar la luna y vivir ahí. Dentro del proyecto, bueno, por lo menos yo pertenezco a la Asociación Chilena del Espacio, y dentro de la asociación hay un concurso que es un concurso, digamos, para plantear algunos proyectos en teoría, pero que igual podría tener cierto apoyo después, de Moon Village Association, y ahí estoy planteando la idea antigua de plantar radiotelescopios en la Luna, específicamente en el Polo Sur. Estoy apuntando hacia arriba porque en Punta Arenas vemos al revés los astros, y por lo tanto el radiotelescopio estaría ahí plantado en el polo sur de la Luna, que se ve arriba de la pantalla. Y ahí la idea es instalar un radiotelescopio de muy baja frecuencia, Very Low Frequency, BLF. En astronomía, BLF está
en el orden de los 30 MHz hacia abajo, que es un campo de la radioastronomía que es muy difícil observar porque esas ondas de radio en esas frecuencias son paralizadas por la ionosfera terrestre. Por lo tanto, no hay antenas en la Tierra que puedan detectar los VLF provenientes del espacio. Ahora, en lo que es radio amateur, en realidad las VLF están en el orden de los 30 kHz para abajo. Y hay una diferencia entre la astronomía y los radio amateurs, los radio operadores, radio aficionados, sobre qué es lo que es una VLF. Pero lo cierto es que para la astronomía, todo ese campo entre los 1 Hz y los 30 MHz no se pueden observar a través de radiotelescopios desde la superficie terrestre por la ionosfera que nos cubre y que impide que esas ondas de radio puedan llegar. En cambio, como la Luna no tiene ionosfera, no tiene, digamos, no tiene atmósfera en realidad, sí es posible poder escuchar y detectar esas ondas de radio que pueden permitir el descubrimiento de nuevos fenómenos en el universo que no han sido posibles ser detectados desde la Tierra. Entonces, por eso es que es importante instalar un radiotelescopio en el polo sur de la Luna en el futuro. Y la verdad que es bastante barato, es mucho más barato que cualquier otro proyecto, porque no requiere mayor presencia humana, simplemente se atiende con robots y tampoco es difícil construir una antena de esas características arriba en la Luna. Así que esperamos que en unos 20 años más, 30 años más, esté instalado ese radiotelescopio ahí. Así que eso. La idea es construirlo en el cráter Malapert. De hecho, ahí no sé si se alcanza a ver, hay una protuberancia ahí arriba en el lado y más derecho de la pantalla, un poquitito más derecho. Estamos arriba, en el polo sur, arriba, en la circunferencia. No sé si alcanza a ver que hay una protuberancia un poco más alta. Bueno, ese es un monte Malapert, y mide aproximadamente 4.000 metros, 5.000 metros de altura en razón de la superficie lunar. Así que eso es todo por hoy. Así que espero que les haya gustado. Ahí está, impresionante, se ve la luna ahí, luna llena. Voy a poner la imagen completa para que puedan ver dónde estoy observando. A ver si se puede ver esto. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Algo se ve. Miren dónde estoy. Estoy en un patio. Y ahí, observando la luna. ¿Se dan cuenta? Pero ahí es demasiado fuerte. Entonces tengo que achicar, digamos, los ISO, ¿no es cierto?, para poder observar esto. Y ahora también el tiempo de exposición. También tengo que acortarlo para poder ver los detalles. ¿Lo ven? Ahí sí. Eso. Nos vemos.